Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, este programa que hacemos en colaboración con la 4TV. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban a las redes sociales de la 4TV. Los pueden encontrar como @la4TV y, por supuesto, a todas las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Nos pueden encontrar como INFP Morena en todas. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la senadora Celeste Asensio, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero también es una compañera que seguramente muchos de ustedes han visto en las calles en Michoacán. Es una compañera que aparte es parte fundamental de la visibilidad de esta población sexodiversa de la que somos partes, muchos compañeros que somos integrantes de Morena, y hoy está aquí con nosotros para platicarnos de qué es lo que están haciendo en el Senado, cuáles son los retos de la Cuarta Transformación, pero sobre todo, para que nos platique sobre su militancia en este partido Movimiento Celeste. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en La Revolución de las Conciencias. Mario, también con quien comparto la conducción de este programa, bienvenidos los dos. Y Celeste, quisiéramos preguntarte primero, tú eres una persona, una compañera muy joven. Últimamente en estos programas de La Revolución de las Conciencias hemos tenido la fortuna de que compañeros muy jóvenes estén aquí y nos damos cuenta que el relevo generacional no solamente se queda en las palabras, sino que hoy son compañeros que hablábamos la semana pasada con otros compañeros que los vimos desde chiquitos, de los 14, 15 años, acompañando el movimiento, siendo parte de los inicios de Morena, y hoy están encabezando estos programas, están encabezando los trabajos, lo cual nos pone a muchos de buenas, porque sabemos que quieren mejor que los que vivieron desde su infancia esta transformación, ahora que son los protagonistas, que tienen la fortuna de vivir este cambio histórico del segundo piso de la Cuarta Transformación, pero en particular, Celeste, tú que eres una compañera joven, que eres parte de la población sexodiversa, que eres de Michoacán para el mundo, que vienes representando también a la comunidad de los pueblos indígenas. Quiero que nos platiques, ¿tú qué piensas de este momento histórico que estamos viviendo con la llegada de la primera presidenta a México, pero sobre todo este cambio, esta revolución de las conciencias que hablamos dentro del Instituto Nacional de Formación Política, porque literalmente estamos viviendo un cambio de régimen en todos los sentidos, pero también un cambio que es palpable en cada una de las situaciones en nuestro día a día como mexicanos? Bueno, pues antes que nada agradecer al Instituto Nacional de Formación Política 4TV y desde luego a este programa tan agradable que es La Revolución de las Conciencias. Agradecerte, Mario, saludarte, Dani. Y bueno, pues sí, la verdad es que para mí siempre ha sido un orgullo decir que soy de Michoacán, que además es el alma de México. Y ahora también va a ser próximamente el alma de las mujeres. Entonces, en este sentido, pues sí, justamente lo que comentas, venimos una gran generación o regeneración, dependiendo de cómo lo queramos ver, que justo ahora que estaba yo haciendo mi registro para el Senado de la República, no me había dado cuenta, ya ves que tenemos nuestras credenciales de gobierno legítimo. Sí, sí. Y yo nunca me había dado cuenta que nuestra credencial tenía mi playera de la secundaria. Entonces, cuando estoy llenando el formato y todo este rollo, que aparte nos pedían fotos y demás, y veo eso, dije, a ver, en la secundaria, ¿cuántos años tenía? Entonces, en ese momento me di cuenta que sí, ya tengo muchísimo tiempo acá y creo que ya tengo más de la mitad de mi vida formando parte de este gran movimiento, ¿no? Que como bien lo comentamos, pues pasamos de ese movimiento hacia el partido. Ahora es partido movimiento, pero al final del día sigue siendo como lo mismo, ¿no? Y la verdad es muy, muy chido darte cuenta de que estamos viviendo este momento histórico con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en un inicio en 2018. Y que yo lo he dicho, o sea, si no fuera por Morena, si no fuera por esta Cuarta Transformación, personas como yo nunca tendríamos la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y pues se agradece tanto al partido, se agradece al movimiento, se agradece a Andrés Manuel López Obrador
Y ahora con este nuevo régimen político que bien comentas, pues es para mí súper impresionante seguir formando parte de esta transformación, de este momento tan histórico para nosotras como mujeres. Fundamentalmente, ver a la primera presidenta de México y formar parte de su legislatura, pues es verdaderamente emocionante. Yo sí cuento, ¿no? Yo, cuando hablamos de este espacio, Mario y yo, siempre recordamos el 2018 cuando muchos estábamos en el Zócalo, que pensamos que eso no iba a pasar, que no nos iba a tocar vivirlo, y hoy estamos siendo parte, los protagonistas de un cambio. Y aparte, otra cosa que nunca imaginamos era la llegada de una presidenta a estos cargos, sobre todo porque vivimos en un país machista. Baladí decir que somos los protagonistas del cambio verdadero, precisamente que esta frase viene desde los inicios del movimiento, ¿no? Y fíjate, Celeste, la verdad es que da mucha emoción porque este momento histórico rompe con muchas cosas. O sea, en la vida hubiéramos pensado que un año se conmemore a la mujer de los pueblos originarios, a la mujer indígena. O sea, nunca hubiéramos pensado eso, nunca hubiéramos pensado que las mujeres hubieran podido participar de lleno en la vida pública de México. Nunca hubiéramos pensado que los más y las más pobres de México pudieran tener la oportunidad de tener voz en un país donde en los sexenios pasados, pues evidentemente se nos borraba a todos del plano de la participación política, a menos que fuera ir a votar y un día al año, un día cada 3 años, un día cada 6 años, y se acabó. Celeste, en ese sentido, ¿tú cómo te sientes en este momento en lo que tiene que ver en la actividad que se está haciendo en el Senado? Tú tienes una responsabilidad muy fuerte junto con los compañeros y compañeras en esta legislatura. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que están trabajando en el Senado? Y ¿cuál es la perspectiva que tienen con relación a todo lo que ya se ha aprobado en el Senado y por supuesto en la Cámara de Diputados, que también está haciendo lo suyo en la parte del Congreso? Bueno, hemos aprobado un montón de iniciativas que nos ha enviado nuestra presidenta, y una de las que más me impactó a mí, me emocionó justamente por todo lo que comentas, que aparte de 2025 es el año de la mujer indígena, pues es esta reforma al artículo 2 constitucional que tiene que ver con que las mujeres y hombres de los pueblos originarios podamos ser sujetos de derecho. Y en este sentido, pues justo en este momento vamos a empezar a trabajar ya lo que son las leyes secundarias de este artículo 2 constitucional, pues evidentemente para tener esta ley general de pueblos indígenas y afromexicanos. Y también por otra parte, una de las iniciativas que a mí me parece muy, muy importante y muy interesante además, es esta nueva visión o perspectiva que trae nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en cuanto a la no reelección y el nepotismo. Esto de pronto, y aquí sí me gustaría profundizar un poquito, porque de pronto hay algunas personas que dicen, no, pero es que no se deben desaparecer los plurinominales, hay otros que dicen que sí. Para mí estoy entre la mitad de los dos, porque fui tanto plurinominal como diputada y ahora soy senadora por mayoría. Entonces, creo que comprendo perfectamente el punto que dice nuestra presidenta. Y es que dicen algunas personas que si se eliminan los plurinominales, se eliminarían estas oportunidades para estos grupos poblacionales que representamos minorías. Pero desde mi óptica, justo lo que ella intenta hacer es que seamos de la población diversa, seamos de pueblos, seamos de alguna migrantes, etcétera, es que se nos dé la oportunidad de ser votados. Y que también nosotras y nosotros hagamos este trabajo casa por casa, puerta por puerta, repartiendo el periódico, en fin, todo lo que sabemos hacer acá. Y que de eso se trata, ¿no? Que precisamente no nada más es llegar mediante una lista, sino hacer toda la chamba que se requiere desde el territorio. Fíjate, Celeste, a mí me parece muy importante lo que mencionas, porque
han sido ya varias veces, ¿no? Desde el inicio del movimiento, esa es nuestra base, el casa por casa, el puerta por puerta, estar en territorio. Andrés nos lo enseñó perfectamente, ahora la doctora Claudia nos lo vuelve a repetir en cada ocasión que puede, que menos escritorio, más territorio, que nosotros tenemos, los compañeros que como ustedes tienen una tarea, que fueron elegidos como representantes populares, que son simplemente que en este momento tienen un encargo. Y a mí me gustaría mucho, porque también creo que ¿quién mejor para entenderlo que cada uno de nosotros? Pero, por ejemplo, yo sé que tú vienes de una familia de abuelos campesinos, de padres maestros, que eso te implica todo un contexto diferente a los que podemos traer, y sobre todo el trabajo que se hace en los estados, ¿no? En el interior de la República, luego estamos muy centralizados en solamente lo que pasa en la ciudad, y hay un trabajo muy profundo de crear realmente comunidad, de crear realmente un trabajo en donde los y les compañeros estén involucrados en el trabajo que se está haciendo. Y a mí me gustaría que en esa parte, Celeste, porque me parece fundamental, no siempre tenemos la oportunidad de tener a compañeros que sean parte de la población sexodiversa, ¿no? Que allá hablabas, Mario, en su intervención pasada, y que sea también representante de un pueblo indígena, pues eso implica una tarea, un reto todavía mayor, ¿no? Si bien es cierto que también a partir de la delegada de la Cuarta Transformación, a partir de los gobiernos de izquierda progresistas que entienden que la población sexodiversa es parte del pueblo, somos parte de los que hemos acompañado a la lucha histórica, quisiéramos que también nos platicaras desde esta perspectiva. Yo siempre, así como ahora es importantísimo que tengamos como referente a una mujer, porque eso implica que las niñas que vienen atrás de nosotros saben que pueden ser lo que quieran ser, también es importante esta representación de la población sexodiversa, porque se tiene que ver que somos parte de, ¿no? Hay senadores, hay senadoras, hay compañeros que han acompañado, pero todavía falta, yo creo, en ese sentido, trabajar muchísimo más, porque seguimos siendo como parte de la población atacados, discriminados, y pareciera, ¿no? Tú que aparte encabezas la Comisión de Derechos Humanos, que cosas tan básicas como los derechos humanos todavía se le siguen negando a la población sexodiversa. Sí, pues de hecho, bueno, y ahorita que mencionaste la palabra campesinos, otras de las iniciativas que vamos a estar trabajando en este periodo, pues es la regulación o la prohibición del maíz transgénico, que también considero que es uno de los puntos más importantes para nuestro país, por el lema de que sin maíz no hay país, ¿no? Que es un gran movimiento que se ha estado trabajando, y que evidentemente justo para quienes venimos de familias de campesinos, que además pues allá en mi región, que es la meseta purépecha, se siembra el maíz, lo que nosotros llamamos guaruti o maíz nativo, pues, que aparte es muy bonito porque es de muchos colores y es morado, azulito, blanco, pero no del blanco de Guanajuato, ¿no? O sea, también está muy chido, pero yo me refiero al maíz que se produce acá en la región y que además solo es de temporada, ¿no? Y por otra parte, pues sí, como bien lo comentas, o sea, son como varias cosas las que se están viviendo, fíjense. Por una parte, cuando se está dando todo este proceso para las candidaturas rumbo al Senado de la República, yo lo he comentado, las posibilidades para mí eran como del 0.0000001% de probabilidades. Porque no tenía padrino político, porque no tenía, etcétera. Incluso en algunos medios de comunicación una persona me dice, no, pues tú eres una huérfana política, ¿no? Entonces imagínense que te estén, pues no sé si atacando de esa manera, y de pronto va a Celeste Asensio a la candidatura por el Senado de la República, que además representa todo el estado de Michoacán. Y a lo que voy es que tú bien comentabas, Dani, que es el hecho de que en muchas ocasiones todavía seguimos siendo discriminados y discriminadas, ¿no? El hecho de que ahorita esté en el Senado de la República no significa que por eso deje de haber discriminación, sino, bueno, no nos vayamos muy lejos. Está este señor de nuestro país vecino del norte que se la pasa haciendo menciones de crímenes de odio, y que pues eso, lejos de ayudar, pues completamente
es un golpe hacia nuestras vidas, simplemente, ¿no? Y por otra parte, pues cuando de pronto se llega el momento de que se nos otorgue esta candidatura, pues ahí viene otro gran reto. ¿Las personas iban a votar por mí? O sea, ¿y por qué votarían por alguien, por una mujer lesbiana, no? Porque todavía existe mucho el estigma, el machismo, y en el estado de Michoacán, pues tenemos todavía, en mi municipio no hemos logrado tener una presidenta municipal, no hemos llegado a tener una gobernadora. Estábamos en este momento histórico y la verdad es que hay que reconocer siempre y en todo momento que este gran movimiento de Cuarta Transformación es lo que nos ha hecho llegar a muchísimas personas. Digo, se han colado algunas, pero al final del día, pues venimos de una gran lucha, y si no fuera por todo el empuje tanto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador 2018-2024 y ahora nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muchos ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? Y de allí viene pues también el hecho importante de sí visibilizarnos en todos los ámbitos, en todos los rubros, ¿no? Hay algo que me llama la atención y es esta historia que tú nos cuentas sobre tu carrera política a razón de cómo es que tuviste la oportunidad de ser representante popular en este periodo, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. Y me llama la atención porque eso rompe con muchos paradigmas de la vieja política, de cómo se eligen a las personas en la vieja política al no tener padrino. Por ejemplo, hablabas de este padrinazgo que luego dan las personas hacia ciertos perfiles, cosas así. Y a mí me surge la pregunta, Celeste, en este sentido. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en reiteradas ocasiones que las y los servidores públicos entre semana pues están trabajando en la Cámara de Senadores, están trabajando en la Cámara de Diputados, trabajan en el gobierno federal o en sus distintas trincheras. Y los fines de semana tienen que regresar a donde fueron elegidos por la gente. Cuéntanos de ese trabajo territorial que has hecho a lo largo de este periodo, que todavía le queda mucho tiempo, pero ¿cuál es ese trabajo territorial? Y cuéntanos también la perspectiva de este trabajo territorial. ¿Cuál es el enfoque que tienes con relación a esto que tiene que ver con menos escritorio y más territorio? Bueno, mira, aparte yo siempre soy de territorio, me encanta. Pero fíjate que me gustó esa pregunta en especial porque yo de algo que me he dado cuenta, y esto es una anécdota muy, muy curiosa, no sé, porque no identifican las personas de pronto la figura del Senado, ¿eh? O sea, fíjense, les platico así una anécdota. Le digo a una chica, oye, me pregunta, ¿dónde trabajas? Y le digo, en el Senado. Y me dice, eres diputada. Y yo, sí me explico. O sea, y todo el mundo no identifica la figura del senador o de la senadora, ¿no? Entonces, eso nos habla de todo el trabajo que tenemos que hacer y de lo que no se había hecho antes, porque, o sea, te quedas así de, no manches, ¿cómo es posible que las personas no conozcan o no identifiquen lo que es esta figura, ¿no? Entonces, de entrada, ahorita estamos trabajando justamente con el equipo en que las personas sepan que es un senador o una senadora, ¿no? Por otra parte, empezando este año, tuvimos ya algunas reuniones sectoriales. Nos reunimos con mujeres, también nos reunimos con población de la diversidad sexual, que de hecho fue nuestra secretaria nacional, Almendra Negrete, a Michoacán, y sostuvimos ahí una reunión con compañeros de todo el estado. Fue muy buena, estuvo muy productiva, porque luego también de pronto es otra cosa, ¿no? Muchos que somos de la población de la diversidad sexual nos asumimos y nos vivimos, pero desconocemos un montón de temas de en cuanto a derechos, políticas públicas, en fin.
Entonces estuvo súper buena esta charla que tuvimos. Y luego también se trabajó el Plan Nacional de Desarrollo en materia de pueblos indígenas, que justamente creo que fue un domingo, si no me equivoco. Y bueno, ahorita nos vamos a reunir, ya ves que, bueno, de hecho es 14 de febrero, va a haber matrimonios igualitarios por parte del gobierno del estado de Michoacán. Vamos a estar allí acompañando para que también se vea todo este nuevo proyecto de inclusión en el estado. Vamos a estar también en Lázaro Cárdenas, en el puerto, donde la intención pues es tener este acercamiento con el sector productivo, económico y de importación y exportación de nuestro estado. Acuérdense que el puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes del país. Y bueno, en fin, andamos haciendo un montón de cosas. Creo que también mucho de allí viene el hecho. A mí me ha impresionado bastante porque algunos compañeros y compañeras que recién se están sumando al movimiento, que nunca los había visto a hacer territorio, ahorita andan súper movidos y yo digo, ay, qué chido. O sea, ya era justo. Pero sí, está bastante interesante. Celeste, ya para ir finalizando, hay algo que me gusta mucho, esta forma en la que nos estás platicando lo que se vive, porque no siempre es otro milagro de la cuarta transformación. No necesitas tener un padrinazgo, no necesitas tener, en realidad lo que necesitas es trabajo en tu comunidad, que te reconozcan, pero no que te reconozcan por el que das, sino porque estás involucrado realmente con las necesidades, con tus vecinos, con tus compañeros. Y a mí me gustaría que, para ir finalizando, Celeste, nos cuentes en qué redes sociales te podemos seguir, cuáles son tus redes sociales, y para finalizar que nos digas tú cuál crees que sea el gran reto que tiene esta legislatura que están comenzando, y que también nos platiques cómo estás viviendo tú, independientemente de que ahora tienes un cargo, porque al final todos somos pueblo, ahorita tienes solamente un cargo, este momento de la cuarta transformación, porque siempre que han venido compañeras en particular les preguntamos, porque si bien para los compañeros están viviendo también este proceso, creo que en particular a las mujeres nos pega de una manera diferente el que hoy por fin, ¿no? Si bien es cierto que comenzó con las leyes que impulsó el compañero Andrés Manuel López Obrador, pero no es lo mismo al final que tengamos una presidenta que entiende muchos de los temas que las mujeres venimos empujando. ¿A tú cómo te has sentido en estos primeros meses, que siempre decimos que también parece que son muchísimos más, pero llevamos 4 meses de la doctora Claudia Sheinbaum, hemos avanzado muchísimo, pero cómo has sentido estos meses? Entonces, tus redes sociales y cómo has sentido estos primeros meses de vivir con una presidenta encabezando a este país. Bueno, primero en mis redes sociales estoy como Celeste Asensio en todas, Instagram, X, Facebook y TikTok también. En todas estoy igual, así que bueno, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte, respecto a cómo estamos viviendo, miren, también hay que partir de como del realismo, ¿no? Y el asunto es que, por una parte, es ver y vivir esta utopía hecha realidad, pero también por otra parte es cómo desde el proceso de campaña y pre-campaña vimos una gran violencia en razón de género y que la seguimos viendo, ¿no? Y es lo que les comentaba hace un momento. O sea, el hecho de estar acá no significa que en automático dejan de desaparecer todas estas discriminaciones, todas estas violencias. Considero que las palabras claves, y que si yo lo estoy viviendo de alguna manera así, sintiendo y percibiendo, en muchas ocasiones me pregunto y admiro tanto a la presidenta, porque digo, pues qué fortaleza debe estar teniendo para hacerle frente a una zanahoria y para decir, soy la comandanta de este país, de estas fuerzas, en el ejército, etcétera, ¿no? Y salir a dar la cara todos los días en la mañanera. O sea, definitivamente es una mujer que inspira, es una mujer que admiro, es una mujer que
a veces me felicita y a veces me regaña, y que yo le agradezco muchísimo por todo lo que en cuestión de minutos me dice y me lo quedo y lo trabajo, ¿no? Precisamente. Entonces, sin duda alguna, sí, para nosotras como mujeres, el hecho de tener a la primera mujer presidenta de la República representa sobre todo fortaleza, un sí se puede. Y yo sé que ustedes y todos estamos de pronto metidos y metidas en el tema de la cuarta transformación, pero ha habido ocasiones en las que de pronto me he puesto a pensar que ahora, con esta oleada de mujeres que estamos entrando, estamos ya casi que viviendo esta quinta transformación, ¿no? Y eso es por ella, porque lo ha dicho, no llego sola, llegamos todas. Y pues en este sentido también es el hecho de hacer estos espacios que tú decías, nunca se nos había dado la oportunidad, porque el Senado se la pasaba en cerco y estábamos afuera gritando y demás, y ahorita estamos adentro, ¿no? Es algo que yo de pronto platicaba con mi mamá y le digo, no manches, o sea, ¿te imaginaste esto algún día? Y dice mi mamá, como mi maestra, pues yo pensaba como que no. Es así. No sé, es muy chido. Pues Celeste, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí con nosotras y nosotros en la Revolución de las Conciencias. Antes de despedirnos, no se olviden seguir a las redes sociales de la 4TV, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y por supuesto a las redes sociales de la senadora Celeste. Es importante que tengamos toda la información para nosotros seguir el segundo piso de la cuarta transformación. Celeste, muchas gracias. Gracias, Dani. Recuerda el video. Tenemos un video que nos habla sobre la afiliación del partido. No se olviden, es importantísimo pertenecer a este movimiento y seguir trabajando. Ahí en el video van a ver cómo van a llegar los compañeros y compañeras a inscribirnos a nosotros en este gran padrón. 10 millones es la meta, seguramente la vamos a rebasar. Y en ese sentido, pues también agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar y pues nos vemos en la siguiente. No se olviden, sin formación no hay transformación.